Les pido un gran aplauso para despedir a Olson y para recibir a Óscar de la Borbolla. Muchas gracias, tocayo. Buenas tardes a todos, a todas, a todes, a tox. Me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes. Me han invitado a charlar. La verdad es que tengo 4 libros en el Fondo de Cultura Económica y otros varios en Random, y por ahí existen algunas otras editoriales que me publican, pero estas 2 son las principales. No quisiera concentrarme el día de hoy platicándoles particularmente de ninguno de estos libros. Ya algunos de ustedes me son familiares, sus caras, por ejemplo, lo reconozco. Y seguramente nos vimos hace muy poco en el Zócalo, cuando presenté mi más reciente publicación, que es Asalto al Infierno, y el que lleva por título Instrucciones para destruir la realidad. Ahí hablamos ampliamente de esto, y en una serie de ocasiones he tenido la oportunidad, invitado por la Brigada, a quien le agradezco mucho la invitación de hoy, a platicar, y he presentado los libros que traigo aquí en la mano. Pasado Cero, mi más reciente novela, Nada es para tanto, todo está permitido, mis 2 primeras novelas en un solo volumen, y también La rebeldía de pensar, que inusitadamente ha tenido una acogida maravillosa, porque como está de moda el asunto del pensamiento crítico, pues han visto en este texto de divulgación filosófica una manera sencilla de acercarse a qué demonios es eso del pensamiento crítico. O sea, dejo los libros a un lado y platiquemos. Me conmueve particularmente estar en esta plaza del Monumento a la Revolución, porque de alguna forma para mí representa el corazón de lo que fue mi inicio como lector. Yo vivía aquí muy cerca de la estación Buenavista, del lado de enfrente de Insurgentes. Tendría entonces unos 10, 11 años, en la calle de Ébano. Ahí había una pensión donde vivía con mi mamá. Y los domingos me daban 10 pesotes, que era muchísimo dinero, y me alcanzaba para alguna de estas posibles actividades. Irme caminando hasta Avenida Hidalgo, donde entonces había un montón de libros de viejo, con unas librerías maravillosas. Ahí estaba, por ejemplo, Zaplana, estaba el Sótano enfrente sobre la Avenida Juárez, porque efectivamente estaba en un sótano. La librería del Sótano nació aquí a unas cuantas cuadras, pero yo prefería las de Avenida Hidalgo, porque eran librerías de viejo y mucho más accesibles. Recuerdo que me costaban 5 o 6 pesos los libros, y tenía dinero para comprarme un libro, comprarme una memela con salsa verde, adminículo alimentario que me sigue gustando, y pues ver qué hacía con lo demás. Lo demás lo invertí en cigarros. En aquellos entonces todavía había unos cigarrillos llamados tigritos y otros faritos, y me inicié como fumador desde muy joven. Era prácticamente un niño, y de vez en cuando, una de dos: o me compraba un libro un poco más caro y me quedaba sin la memela, o me atravesaba al Palacio Chino, un cine que hubo aquí, donde daban una función muy prolongada. Las películas que vi en el Palacio Chino, la verdad no recuerdo ninguna, pero sí recuerdo varios libros con los que me venía caminando precisamente a la cara sur del monumento, esta que queda hacia allá, y en la parte de abajo todavía existen unas bancas de piedra sobre las que me sentaba, y hasta que me oscurecía, y me pasé ahí quizá los momentos más intensos de mi adolescencia, de mi pubertad, leyendo cosas que sin saberlo
estaban prefigurando la vida que finalmente habría de tener. Eran libros, les doy algunos títulos, como El Anticristo de Nietzsche, Así habló Zaratustra de Nietzsche. Empecé a leerlos en ese entonces sin entender nada, pero sí apreciando un poco lo que estaba en el fondo, unos ciertos cuestionamientos que a mí me conmovían. Y un autor particularmente importante en mi formación fue Giovanni Papini. Había docenas de libros de él en ese entonces, un poco ahora está desafocado, la literatura italiana ya no le presta mucha atención. Hace un par de años estuve en la Universidad de La Sapienza, que es, digamos, la Sorbona de Roma, es una universidad incluso más antigua que la misma Sorbona. Estuve ahí platicando con un experto en literatura italiana, por supuesto, y le preguntaba por Papini, le preguntaba por Curcio Malaparte, le preguntaba por los autores que yo había leído como autores italianos en los años 50, que es a la época en la que me estoy refiriendo, posiblemente comienzos de los 60, estaba yo con 10 años por ahí, 11, y él no los conocía, y no los conocía por un asunto muy particular. Tanto Giovanni Papini como Marinetti, Tommaso Marinetti, el padre del futurismo, como Curcio Malaparte, habían involucradose con el fascismo y entonces formaban parte de los libros prohibidos. Y le explicaba que, por el contrario, en México, en los años 60, pues era una literatura que circulaba muchísimo. Me quedé varios días ahí en Roma y por lo visto se puso a investigar y efectivamente descubrió que en donde había crecido esa literatura italiana era en Latinoamérica. Y efectivamente las ediciones que yo conseguía eran las de Losada, una editorial que ya ni siquiera existe. Les cuento todo esto porque esta plaza es muy significativa para mí, está asociada con mi primer encuentro con la lectura. ¿Qué me pasaba en aquel tiempo? Imagínense a un niño de 11 años con un libro como el de Gog, de Giovanni Papini, no sé si alguno de los presentes lo conoce. Papini, se los enmarco un poco, fue un ateo tremendo en su juventud y a partir de una determinada etapa, digamos cuando cumplía los 40 años, tuvo una conversión al cristianismo. Y los libros más interesantes son justamente los de la etapa cristiana. En ese momento publica La historia de Cristo, publica El Diablo, publica Gog, El libro negro, Sangre y arena, Bufonerías, que es una larga secuencia de libros parecidos a Gog, estos últimos que les mencioné. Papini finge estar enfermo de un malestar emocional y decide internarse para vacacionar un poco y desestresarse en un manicomio. En un manicomio donde por casualidad conoce a un personaje interesantísimo que es un multimillonario que también está pasando ahí una temporada de descanso. Se hacen amigos. Este personaje es descrito como un calvo completo con un ojo azul y el otro verde. Fue tan importante para mí que años más tarde tuve una novia que tenía un ojo azul y un ojo verde, para que vean cómo va impactando o cómo de alguna manera lo que uno lee anticipa lo que lo que se va a encontrar después. Bueno, estos libros que les menciono, los que más me fascinaban eran los de su etapa cristiana. Cayó en mis manos El Diablo, que es un libro que recomiendo ampliamente, y me llamaba la atención por la explicación perfectamente documentada desde el punto de vista teológico de lo que es el diablo y lo que debería de ser la actitud católica frente al diablo.
una religión que habla del perdón no tiene por qué menospreciar o maldecir justamente al que hay que perdonar. Entonces hacía una gran apología de perdón al diablo y luego explicaba unas cosas muy extrañas que a mí eran las que más me impactaban. Yo venía de una familia católica ya bastante distanciado para esa edad, por eso leía Nietzsche y por eso buscaba estas cosas, se imaginarán, y me encontré quizá con el puñal más poderoso con los que me he encontrado leyendo para asestarle un golpe de muerte al cristianismo. Y está hecho desde el momento en el que ya él es cristiano. Dice que el verdadero motivo por el cual hay que amar a Dios no es tanto porque nos haya dado la existencia, porque finalmente, como bien saben ustedes, a Dios no le hacía falta nada, y como explica Santo Tomás, fue un acto gracioso. Como él hablaba latín, hablaba de la gracia, de la gratia, de lo gratis, que es de donde viene nuestra palabra gratis. Estamos aquí de gratis, literalmente. Lo dice Santo Tomás en la Suma contra Gentiles y lo repite en un montón de pasajes de la Teológica. Estamos aquí de gratis, no tenemos pues por qué agradecerle. Si alguien se encuentra algo gratuitamente en el suelo, no se voltea hacia los 4 puntos cardinales a dar las gracias, no hay por qué agradecer, y mucho menos amar. Entonces la existencia no era el motivo por el cual habría que amar a Dios. ¿Por qué habría que amarlo? Pues conociendo un poco su desempeño, la verdad, Dios da lástima, dice Papini en este libro. Da lástima porque sus 2 principales creaciones, una en el Edén, ahí de todos los seres creados, sus favoritos eran Adán y Eva. Y siendo el pináculo de la creación en la tierra, lo traicionaron. Lo traicionaron desobedeciendo y haciéndole caso a la serpiente y comiéndose el fruto del árbol prohibido. Y luego, cuando Dios, a su vez, de forma gratuita, crea a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, a las nubes, a los serafines, a toda la legión de los ángeles, de entre todos ellos, el mejor de todos es el que se llama Luz Bella, Luzbel, y lo traiciona también. O sea, el motivo por el cual es necesario amar a Dios es porque es un Dios fracasado, porque sus principales obras le resultaron mal. Esto no estoy diciendo ninguna blasfemia, simplemente estoy conectando lo que todos sabemos. ¿O hay algún ser en el Edén mejor que el ser humano? ¿Alguno favorito? No, ni siquiera están mencionados. Si ustedes revisan el Génesis, se habla de ciertos animales y ya. Tenían cuando mucho el privilegio de no ser comidos unos por otros. Todavía no existía la muerte. La muerte fue justamente algo que inventa Dios como parte de su maldición para el castigo de la desobediencia de haber comido de aquel árbol. Y luego, de entre los ángeles, ¿quién es superior? ¿Quién es el más bien acabado, bien hecho de todos los que hizo Dios? Pues aquel que, siendo tan perfecto, se sintió con derecho a rivalizar con él en un acto de soberbia. Luzbel. Entonces, fíjense las lecturas que aquí en la banca de piedra de pronto me brillaban en la cabeza como unos descubrimientos fantásticos, extraordinarios. Ese libro del diablo, yo creo que le hizo más daño al cristianismo que lo que hizo previamente Papini siendo ateo. Conocía muy bien de teología, eso es algo que en aquel entonces no sabía, pero después de haberme estudiado la licenciatura, la maestría, el doctorado
y haber sido profesor de metafísica o de ontología, como quieran ustedes, durante 50 años en la UNAM, me pude documentar lo suficiente como para poder entender que efectivamente lo que decía ahí Papini no era un simple dicho de un escritor cualquiera, sino de alguien con una formación casi de erudito a propósito de asuntos teológicos y filosóficos. Yo lo leía pues con la ingenuidad de un muchacho, pero de todas maneras la buena prosa de este hombre me hacía comprender cosas que por supuesto estaban muy lejanas de ser comprendidas por los familiares que yo tenía a mi alrededor, todos ellos de convicción católica ferviente y fervorosa. Y el otro libro que les menciono, también se lo recomiendo muchísimo, ojalá aquí lo vendan, es el que se llama Gog. El encuentro con este hombre en el manicomio, acuérdense que ahí dejamos ese punto de la conversación, pues en algún momento Papini decide irse, sabe que este hombre es muy rico, muy excéntrico, que se ha dedicado pues a poder entrevistarse con todos los personajes que existen importantes en este mundo. Se despiden con la promesa de que algún día se encontrarán, que tal vez Papini regrese a visitarlo. Pasa el tiempo y Papini se acuerda de este amigo y una tarde decide ir al manicomio. Cuando llega, descubre que Gog también ya lo dieron de alta y se fue, pero de todos modos le dejó un tambache de papeles que es el diario de Gog. Y lo que contiene el libro Gog es una selección de los textos de este diario de Gog. Esos textos son fascinantes, porque lo mismo puede entrevistar a Hitler y caracterizar también a Hitler, que sus respuestas uno las compara con las arengas que se echaba en público este hombre, o con lo que dice Hitler en su obra sobre Mi lucha, que es su libro principal. Y uno se da cuenta que está tan bien caracterizado Hitler que la entrevista parece auténtica, pero es imposible que se haya realizado. Yo en ese entonces pensaba que era real, y durante toda mi vida pensé que era real. Y cada una de las páginas de esta obra a mí me iban aportando una visión diferente. Lo mismo podía entrevistar a un arquitecto que proponía disfrazar la presencia humana en edificios cubiertos por árboles, y luego descubrí recientemente, haciendo un prólogo para este libro, que hasta ese arquitecto era un personaje real que tenía exactamente esa propuesta estética desde el punto de vista arquitectónico. No recuerdo ahorita el nombre. Bueno, una de las páginas que a mí más me llamaban la atención era algo que luego se volvió película, y a lo mejor han visto, una película de Fellini, en la que se reúnen en un gran salón todos a defecar, y en cambio cuando les da hambre se meten a un gabinete cerrado para comer. Esta propuesta viene en ese libro de Papini, es el AA y el WC. El WC es el sitio de la convivencia donde todos conviven, porque finalmente el hecho de que el alimento entre o salga, pues es una función tan desagradable en un caso como en el otro. Lo que sucede es que por costumbre consideramos conveniente para la vida social hacer grandes comilonas y no hacer multitudinarios cagaderos. Este tipo de ideas a mí me llamaba mucho la atención, que hubiera una propuesta de una ciudad inventada por este loco en donde esto sucedía. Y también, con tanto dinero, pues se dedicaba a financiar artistas. Y de pronto, en una página, un día ya harto de que el poeta al que venía manteniendo durante muchos meses
no le hubiera mostrado ningún poema, Gogh se apersona en la casa que él paga para entrevistar al poeta y pedirle cuentas. Y el poeta le dice: sí, ya terminé mi libro. A ver, muéstrame un poema. Pero es que antes te tengo que explicar una cosa. Tú sabes que una novela está llena de pasajes innecesarios, que lo esencial, lo quintesenciado de la palabra es lo que puede caber en un verso. Y un poema es más o menos semejante al dibujo respecto de la pintura. La pintura tiene demasiados elementos, en cambio el dibujo es esbelto, unas cuantas líneas dan toda la atmósfera, toda la composición. En cambio el pintor tiene que llenar completo todo el lienzo. Bueno, pues la poesía que yo estoy fabricando está tan decantada, tan depurada, quitado todas las excrescencias innecesarias, y le muestra el libro. Y el libro evidentemente está en blanco. De vez en cuando hay una palabra como título del libro, como título del poema, y Gogh lo ve, entiende la propuesta y lo sigue financiando. A mí me pareció maravilloso. Yo no sabía, es más, en ese momento todavía no había vuelto ese famoso Tito Monterroso, ¿no?, que se volvió famoso gracias a 17 palabras. Él mismo se quejaba de esto. No sé si ustedes sepan, Augusto Monterroso, un cuentista revolucionario que vino a México, se quedó a vivir aquí y fue muy amigo de Juan Rulfo y no sé si tan amigo, porque luego le hizo una buena trastada Juan José Arreola. Pero el caso es que se volvió tan famoso por el famoso cuento del dinosaurio que han escrito centenares de páginas sobre este cuento. Hay un ensayo muy prolijo de Carlos Fuentes en que demuestra que no se trata simplemente de un cuento, sino que es una novela río, y lo demuestra. En fin, hay una cantidad de versiones sobre esto que a veces Tito contaba en sus conferencias. Decía que estaba muy satisfecho porque tenía muchos lectores. El cuento, para que lo vean, dice: y cuando despertó, el dinosaurio todavía seguía ahí. Es todo el chiste. Si uno lo piensa, miren, dejen de hacer un poco de exégesis así de crítico literario para que vean el valor que contiene. Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. El personaje viene seguramente de una pesadilla. Hay un plano de ficción que no se cuenta, pero está implícito. Accede al plano de la realidad. Y un personaje de la ficción se sale y aparece en el plano de lo real. Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Ese todavía da la idea de una continuidad de dos mundos, el mundo de los sueños y el mundo de la realidad. Es una maravilla de cuento. Si quieren palabras domingueras para referirse a este tipo de conurbación que hay de un plano de ficción con otro plano de ficción, pues se llama técnicamente metadiégesis con construcción abismada. La metadiégesis sencilla es como cuando Sherezada cuenta los cuentos de las 1001 noches, se los cuenta a Shahriar, su esposo, al que tiene que tener muy entretenido porque si no la mata, y tiene que dejar el cuento pendiente para que le perdone un poco la vida y pueda terminar su narración, pero ella siempre los deja medias para que la indulten un día más. Ahí un personaje de ficción nos está construyendo otro nivel de ficción. Esto se llama metadiégesis. Es un discurso colocado encima de un discurso. Pero cuando los personajes de un plano de ficción
se involucran con los personajes del plano anterior, se hace una construcción abismada. Entonces, metadiégesis con construcción abismada. No sé si empiezan a valorar pues la importancia del texto de Tito Monterroso. Ese texto, además de todo, creó uno de los géneros que actualmente más lectores tiene, la minificción. Esa ocurrencia que apareció ahí en mitad de un libro como un cuento entre otros cuentos, ya estaba anticipada por Papini en Gog. Uno no entiende cómo un italiano de la época de la Guerra Mundial, de la Segunda, pudo haber tenido este tipo de ocurrencias visionarias que mostraban cuál era el horizonte por el que iba a empezar a avanzar el arte. Porque en ese mismo libro viene también un escultor cuyas estatuas nunca se las ha podido mostrar. Otra vez Gog va a visitarlo porque ya está harto de estarle pagando todos sus gastos. Y el escultor pone un pebetero, o sea, un cenicero, lo llena de colillas, empieza a emerger el humo y con unos pequeños cinceles hace unos golpecitos en el aire y termina creando una imagen hiperrealista de una Venus instantánea que de pronto se esfuma. Lo que ahora conocemos como arte conceptual, esto que está sobre todo en el mamotreto con el cual luego cobran mínimo 100,000 millones de dólares, 100,000 dólares. Estoy refiriéndome a los balones estos famosísimos, cuya exposición estuvo aquí hace poco en Bellas Artes, un montón de balones ponchados, o no sé si se han dado una vuelta por museos dedicados a esto, como el Museo de Arte Contemporáneo, que queda ahí en Bosque de Chapultepec, o el Museo Jumex. No sé si se han asomado por ahí para que vean lo que llaman pomposamente las instalaciones. Imagínense, dialéctica, un ventilador frente a otro ventilador. Eso es arte conceptual. Bueno, esta ocurrencia, si te consigues un buen marchante y te vas a las subastas de Sotheby`s, las puedes vender. No sé si han visto el escándalo que suscitó el que un artista de estos puso con una tela, con una cinta canela, un plátano pegado a la pared. Otro artista un día presentó simplemente un cenicero, ahí lo dejó todo lleno de colillas. Llegó la empleada del aseo, dijo: esto está mugroso, lo vació, lo limpió y lo volvió a colocar en su lugar. Y esta pobre mujer tuvo que pagar cerca de $1 millón porque había destruido una obra de arte. No te escucho bien. Bueno, al final platicamos y te paso el micrófono. Bueno, todo el arte conceptual, este tipo de cosas que luego vimos, está presente en el libro de Gog. Se imaginarán ustedes que para un niño de 11 años, estos descubrimientos, la sorpresa de estas propuestas, pues me enloquecieron. Me enloquecieron y era inevitable que terminara volviéndome escritor. Porque frente a eso, imagínense lo que eran mis tristes y desvaídos y pálidos y desteñidos compañeros de la secundaria. Unos muchachos idiotas, entretenidos simplemente en pues vulgaridades y trivialidades. Y yo en cambio fascinándome con estos mundos. No me quedó más remedio que volverme un poco misántropo
volverme muy retraído y seguir encerrándome en los libros. Y luego ya por fin adquirí un poquito de sentido de sociabilidad y empecé a hacer mis primeros pininos. Ya había leído para entonces bastante y pensé que pues sería bueno hacer algo notable, suficientemente notable como para poder recuperar el tiempo perdido después de haber leído tanta filosofía. Y de alguna manera, como un homenaje a Papini, se me ocurrió escribir cuentos con una sola vocal. Las vocales malditas, que por cierto están random. Ahí lo pueden ustedes conseguir. Y como Papini me había más o menos inspirado cosas relacionadas con la religión, pues le dediqué un cuento con una sola vocal al asunto de la creación, a ese pasaje famoso que todo el mundo conoce, en el que Adán y Eva son expulsados del paraíso. Hay un momento en el que están ahí platicando mis personajes que se llaman Esther y Efrén, no se pueden llamar Adán y Eva porque no cumplen con el requisito monovocálico, y dicen: Efrén, eres decente, mereces se te revele el ser del este, se te deje tenerme en el césped, expeler semen. Esther, detente, se te mete el rebelde, pretendes descreer del jefe. El jefe de tez perenne, ese vejete me prende, es jefe, gerente, regente, se cree el tres reyes, es el jején del Edén. Vamos, que Eva diga que es el jején del Edén suena fuerte. En ese momento aparece Dios, el jefe de tez perenne, y les dice: dejen de entenebrecerme, seres herejes, les generé de heces en el retrete del desdén, les exenté de fenecer, me entenebrecen seres herejes, les perderé. Esther, eres plebe del rebelde, te he de vencer, el degenere te preñe, el bebé te fermente, te prense estrecheces, Efrem te despeche, te cele, te frene. Ahí está la maldición bíblica de cargarás con un macho y parirás con dolor. Los expulsa del paraíso. Gracias. Los expulsa del paraíso. Se les ve perder el esplendente ser, el verde se ennegrece, se desprende el vergel y de pronto aparece el hereje rebelde, el diablo. Y les dice: Esther, Efrén, espérenme, serénense. Perder el Edén es el destete. El jefe es endeble, depende del creer, del tenerle fe. Dejen de temerle, estrenen el entender rebelde, bésense, deseense, desde este mes se pertenecen, les pertenece el excedente, es menester vencer. Y ahí termina el cuento. Es un mensaje bonito. Ya que estamos en confianza y con todas las ventanas abiertas, déjenme seguir practicando lo que hacía sin prohibiciones hace más de 60 años allá a la vuelta. Fumar. Porque me siento a gusto platicando como con amigos, una tarde en la que les cuento cosas, los entretengo y les voy presentando un poco
la biografía de un lector. ¿Qué es lo que he sido? Pues he sido esto, y en consecuencia pues he ido escribiendo lo otro. Otro autor que me encontré en este camino, no sé por qué, pero se me fue cargando el gusto más hacia la literatura italiana que hacia otras literaturas. He leído de todo, por supuesto, pero los italianos no sé qué clic hacen conmigo, y de los autores relativamente recientes, recuerdo tres que me han impactado muchísimo: Dino Buzzati, Italo Calvino y uno cuyo nombre se me está escapando. No, Gesualdo Bufalino. Estos son mis tres autores favoritos actualmente de los italianos. Les comento algunas cosas. De Calvino casi todo mundo conoce, si es que lo conocen, claro, el libro que se llama El caballero inexistente. Es un libro hermosísimo, forma parte de una trilogía que a veces publican con un nombre único, que es Nuestros antepasados. Son tres novelas: El caballero inexistente, El vizconde de Mediado y El barrón rampante. Se las recomiendo, se van a pasar unas tardes maravillosas. Calvino es, en estas obras particularmente, un escritor excepcional. Tiene otras menos conocidas. Una de ellas es Marcobaldo, un idiota urbano que tiene añoranza por el campo y quiere encontrar pedacitos de campo en la ciudad, y un día descubre en la parada del autobús que están haciendo unos hongos, y los cuida y los vigila, y un día considera que ya están dignos de ser recolectados, cosechados, se hace una sopa y se envenena. Así de menso es, pero no se le quita su gusto por estar en el campo. Es un libro muy bonito. Hay otros, un par de libros que a mí me llaman particularmente la atención, son poco conocidos, de Calvino. Uno se llama Las Cosmicómicas y otra se llama Tiempo Cero. Si no los conocen, no los habían oído, por ahí regístrenlos, valen la pena. Les cuento algo. La hipótesis con la que trabaja estos dos libros Calvino, o el proyecto escritural que tiene, es tomar del basurero de la ciencia todas las teorías científicas trasnochadas que alguna vez tuvieron adeptos, pero que se fueron desvencijando y las tiraron y las desbancaron. Hubo una vez la creencia de que la luna estaba prácticamente pegada a la Tierra y que poco a poco se ha ido despegando. Esto no es cierto, nunca estuvo lo suficientemente cerca porque se habrían colapsado, se habrían pegado. Siempre ha tenido una cierta distancia. Lo que sí es cierto cosmológicamente hablando, esto lo sé de cierto, pues, es que la luna se nos aleja 2 centímetros cada 100 años. Lo cual significa que si nos separa de Platón 2400 años, la luna está a 2 metros 40 centímetros más lejos que la luna que vio Platón. Es cierto, la luna se está alejando. Algún día, ya no lo verá nadie de los de aquí, estará tan lejana, pero todavía en el campo gravitatorio terrestre, tan lejana que la sombra que se provoca como un cono ya no va a incidir sobre la Tierra, sino que va a incidir a la mitad del espacio y ya no vamos a volver a tener eclipses. Es una noticia tristísima, pues, que un día la luna deje de provocar eclipses. Eclipses de sol, que son los bonitos.
Nosotros, la verdad, una luna medio mordida, todos los días la vemos. Les menciono esta historia de una tesis científica trasnochada. Calvino la toma y la toma en serio. Y así comienzan precisamente las cosmicómicas. En la época en la que la luna quedaba tan cerca que se brincaba uno de aquí para allá para ir a recoger el requesón que había en los cráteres. Poco a poco se fue alejando la luna y entonces solamente los marineros cuyos mástiles eran muy altos, se podía uno brincar desde el mástil, desde la punta por supuesto, a la luna, recolectar el requesón y traerlo a tierra. Ahí comienza el cuento de Calvino. Es una idea preciosa, a mí me parece bellísima. Además, la historia que cuenta Calvino es formidable porque su personaje, que tiene un nombre impronunciable, QFWQF, un montón de consonantes, se enamora de la esposa del capitán. Ella, a su vez, no está enamorada de su esposo, sino que está enamorada de un débil mental que es el que mejor sabe detectar cuáles son los cráteres con más requesón. Y en algún momento se despega tanto la Tierra de la Luna que ya ni brincando desde el mástil se puede alcanzar. Y allá se quedan el tonto y la esposa del capitán. Eso explica de alguna manera la nostalgia que tiene QFWQF cuando ve la noche y ve la luna, porque sabe que allá está su amada con un imbécil. Que es la historia de muchos de nosotros, perdónenme. Uno sabe que su amada está con otro, un imbécil necesariamente, y en la luna pasándosela de perlas. Bueno, QF planea con el capitán hacerle una extensión al mástil para ir a recuperar a la esposa. Lo que en verdad él quiere es aventar al loco para acá y quedarse con ella ya para siempre. Pero en el último momento, ella, en lugar de darle la mano para ser levantada, lo jala y el tonto se sube encima de él y brinca con ella y se bajan a la tierra a seguir haciendo de las suyas, mientras QF se queda ya en la luna alejándose cada vez más. No sé si a ustedes les emocione mucho este cuento. A mí, ahora que se los platico, no me suena tan bien. Léanlo porque seguramente se los he echado a perder. Bueno, ese libro me dio muchas vueltas en la cabeza porque son un montón de teorías científicas raras, pero vividas desde este personaje, todas ellas. Y un día se me ocurrió, ¿por qué no agarrar ciertos modelos filosóficos o científicos para poder contar cuentos? Les explico algo. Hay un momento en el que uno como lector llega a un cierto hastío, porque se da cuenta que todos los autores repasan el repertorio entero de las pasiones humanas. Yo no sé cuántos cientos de millones de cuentos hay acerca del amor. Es un tema que tiene un rating altísimo. Y su compañero, los celos. Y su compañero, la traición, los triángulos amorosos. Es toda una vena explorada miles y miles y miles de veces. Está el odio, está la muerte, están los temas capitales que siempre atraviesan por la pluma de un escritor. Cuando uno lee mucho y escribe un montón, hay un momento de hastío en que uno ya no quiere que sus personajes se relacionan como se relacionan los seres humanos. Ya no encuentra uno una modalidad diferente para trabar las conexiones entre ellos. Y ahí es donde encontré un posible vínculo entre la ciencia y la literatura. Es un libro que se llama actualmente
Dios sí juega los dados. Son puros cuentos escritos por mí, pero en los que las relaciones entre los personajes ya no tienen que ver con las pasiones normales que conocemos, sino con conductas sobrepuestas a ellos. Les cuento uno para que vean. Todo el mundo ha oído hablar de la entropía. La entropía es esta segunda ley de la termodinámica, según la cual un sistema ordenado, conforme el tiempo pasa, se va desordenando. Y si se junta con otro sistema entrópico, la suma de los dos da una entropía mayor, o sea, un mayor desorden. Cuando uno estudia esto con cuidado, se da uno cuenta que una taza tiene una forma ordenada en la que están distribuidos las moléculas que la componen. Cuando se rompe la taza, puede volverse a romper más, pero es muy difícil que en algún movimiento se vuelva a reunir. Y esto es lo que nos da la vivencia de que el tiempo corre en una dirección. Mientras más desorden hay, es más probable que nos estemos moviendo hacia el futuro. No hay movimientos de regreso, no hay movimientos de reordenación. ¿Por qué sucede? Porque hay más posibilidades de estar roto y solamente una de estar entero. Seguramente en algún momento volverá a estar entera la taza, pero no tenemos el tiempo para esperar. Mientras la estamos viendo, se sigue desvencijando, se sigue rompiendo. ¿Por qué? Porque es más probable. ¿Me explico más o menos? Bueno, cuando uno piensa estas cosas, se le ocurre que a lo mejor podría darse el caso excepcional, no imposible, de que todas las partículas de un gas, en lugar de estar empujándose para salir a la otra compuerta y quedar más distanciadas y por lo tanto más desordenadas, en lugar de que todas escapen, todas se concentren en un rincón y ninguna salga. Una especie de reacomodo que es posible. Miren, es tan posible. Nunca me ha salido, pero cuando entendí esto, pensé que si en algún momento todos los átomos que forman mi cuerpo apuntaran su electrón en una determinada dirección, mi carga eléctrica haría que hacia abajo fuera positivo y hacia arriba negativo. Y entonces saldría disparado simplemente por la oposición con la Tierra. Sería un acto de levitación. Eso podría suceder. Lo que pasa es que todas mis partículas están desordenadas y entonces se contrarrestan y sigo aquí sujeto a la gravedad. Pero no es imposible que si todas se ordenaran, yo pudiera salir disparado volando. Lo he querido hacer en clase y he dado hasta 10 minutos de tolerancia, no ha ocurrido y no los voy a mantener a ustedes en este suplicio porque ustedes no están obligados como mis estudiantes que tienen que aprobar la materia y por lo tanto me tienen que aguantar. Aquí son libres. No, también allá eran libres y se largaban y yo me quedaba hablando solo. Estaba en la UNAM, imagínense. Bueno, ¿qué hacer con estas ideas? Pues ¿qué tal si mi personaje se comporta como una partícula y por alguna razón no puede pasar por un lugar? Esto es lo que dio origen al cuento que se llama Dios sí juega los dados. Se los platico para que vean cómo lo pueden leer sin necesidad de esta explicación, porque es un cuento simpático. En el Paseo de la Reforma hay una calle que lo cruza, que es la calle de Oslo. Es una callecita estrecha donde hay un restaurante. Ese restaurante se vuelve un restaurante de moda en donde se cierran negocios. Y mi personaje es un vendedor al que continuamente invitan a que vaya ahí. Pero por alguna razón extraña, lo mismo una marcha de las que ocupan Reforma le impide el paso, que unos operarios del drenaje hacen una zanja o a alguien se le ocurre poner unas vallas
porque va a pasar un político por ahí. En fin, la cantidad de impedimentos por las que este personaje no puede llegar a tiempo a ese restaurante hace que en la oficina empiecen a burlarse de él y empiece a perder credibilidad como buen vendedor. Él es muy buen vendedor siempre y cuando no lo citen ahí, porque si lo citan ahí, indefectiblemente el cliente quedará plantado porque él no llegará. Él se lo atribuye pues a la mala suerte. Y un día, para probar que sí es mala suerte y no que haya un impedimento físico, va en la noche. En la noche, cuando no hay tránsito, cuando no hay manifestaciones, cuando las calles están expeditas. Y cuando va a dar un paso hacia la calle de Oslo, de la contraesquina le sale una prostituta, le llama la atención y se van lejos. Tampoco ese día puede entrar. Hace un montón de intentonas por entrar hasta que empieza a obsesionarse. Y un día, ya armado de todo, espera que la marcha pase, hace todo lo que pueda. Le avisó a la esposa. La esposa le dice: ya déjate de esa manía, por favor. Si te vas no me vas a volver a ver. A lo mejor hay unas fuerzas ahí extrañas que te lo impiden. Él vive en el 19 de la calle de Pino y el restaurante queda en la 19, en el número 19 de la calle de Oslo. 19 es un número primo, lo elegí por eso, para cifrarlo todo. Y por fin puede pasar. Y cuando pase el umbral de la calle, es atraído por una fuerza así incontenible y lo planta ante la puerta del restaurante. Pero cuando está el restaurante cerrado, el acceso queda por la entrada de un edificio donde está el 19. Se abre la puerta, entra, ve el mobiliario de su casa distribuido en otra colocación, avanza, sale la esposa, él se espanta y le dice: ya traes otra vez tu manía de la calle de Pino, que no puedes llegar a Pino. Y él dice: ¿y mis hijos? Están en las habitaciones de arriba. Sube y ahí están sus hijos. De pronto baja y se da cuenta que un doble suyo está en este instante ocupando su realidad y que a él no le queda más remedio que conformarse con esta. Es un cuento raro, un cuento muy raro, muy intenso, con muchas cosas. Bueno, pues está inspirado no en los movimientos normales, sino en los movimientos que tienen las partículas. Y así cada uno de estos cuentos les podría explicar la teoría científica que está detrás. Por eso le puse, en honor a aquella conversación por escrito entre Bohr y Einstein, en que Einstein dice: Dios no juega los dados, pues yo puse: sí juega los dados. Ahí está, un libro mío que ya ni siquiera se publica, es muy difícil de localizar. No sé si el fondo me lo vaya a publicar algún día de estos, porque me anda republicando cosas que están inéditas y es un volumen que vale la pena. Sigo pues como un lector que va teniendo influencias, va teniendo de pronto encontronazos con otro tipo de experiencias, no solamente literarias, sino experiencias con campos tan extraños como puede ser el de las matemáticas. Ese gusto que tengo por el mundo de las matemáticas hizo que hiciera una novela que se llama El futuro no será de nadie, en que el personaje central es un matemático. Es un trabajo endemoniado porque todas las imágenes que manejé en el texto tienen que ver con imágenes tanto de la física como de la matemática. En fin, ya les he contado un montón.
y dejé muy pocos minutos para que pudiéramos platicar. Les agradezco esta plática, me la he pasado muy a gusto con ustedes, les he contado un montón de chismes, espero que se le hayan pasado bien, gracias. Ahora sí, si alguien quiere intervenir, alguna pregunta. Está apagado eso. ¿Qué opino de qué, perdón? Sigo sin oírte. ¿Cuánto me tardo? Híjole, me tardo mucho, mucho. Miren, tengo 28 libros publicados y escribo desde los 15 años. Si hacen un promedio, no soy un escritor prolijo, no soy el Fénix de los ingenios, no soy mi querido amigo Taibo, que tiene 400 libros gordos, ni otro muy querido amigo que es enemigo del primero, que se llama José Luis Trueba Lara, con el que seguramente me han visto platicar en un canal que había de la librería Gandhi. Él escribe 4 o 5 libros de 2 pulgadas cada año y yo llego cada 10 años con un libro flaco. Me tardo mucho en escribir. Mira, el último libro que he publicado, de título nuevo, es Pasado Cero. Me llevó 15 años escribirlo. La novela anterior, El futuro no será de nadie, me llevó 10 años escribirla. Escribo todos los días. Y luego con los escritos que voy haciendo, porque hago un trabajo periodístico regularmente, tengo una columna en algún lado, los reúno, los pulo y los saco como libro. Pero los libros a los que les he dedicado una buena parte de mi vida son las novelas, no tanto los cuentos, las novelas. Los cuentos me salen más fácilmente. Puedo escribirlos en una sentada que puede durar 3 días sin comer, pero los termino pronto, pues. Pero las novelas me cuestan mucho trabajo porque siempre tienen una trama oculta detrás. Esta que les conté, nada más les conté la personalidad de un personaje, el matemático, pero su coprotagonista es una pintora. Entonces cada que aparece la pintora tengo que hacer imágenes sobre artes plásticas, y el triángulo que cierra esta novela es la esposa, y la esposa es una administradora de un negocio, y me metí con todas las teorías de la administración privada y pública que existen para poder ambientarlas con la coherencia. Me cuesta muchísimo trabajo, pues. Cuando el texto rebasa las 100 cuartillas, se me empiezan a revolver los hilos, porque la novela es como una especie de tapete de temuaya o un tapete persa, con muchísimos hilos que hay que mantener. Me resulta muy complicado, me tardo mucho. Y la otra pregunta es, ¿qué opina de esta generación, los niños que ya no le late la lectura y la literatura, se lo pasan en el celular? ¿Y qué no pasa en dónde? ¿Usted qué opina? Sí. ¿Usted qué opina de esta generación que ya no le late la literatura y solamente se la pasa en los celulares? Mira, a mí no importa el vehículo en el que el texto se lea. Lo mismo puede ser un celular, lo único que te vas a es echar a perder la vista, porque por mucho que agrandes la pantalla, no se puede leer bien. Siquiera una Palm, un iPad, alguna de estas cosas, una pantalla de computadora, leer en el teléfono me parece perjudicial. Yo no tengo el fetichismo de que el libro huele bien y se siente, porque yo no tengo esa clase de fetichismo. Para mí el libro es un
Pues un buen invento que permitió la multiplicación del texto. Cuando se escribía en papiros, pues no se podían hacer más que copias, y los copistas metían errores y nunca se transmitió bien. Actualmente los libros que llegaron a nosotros gracias a los copistas medievales, a los que se desvelaban, o sea, se gastaban las velas transcribiendo los documentos en las noches, por eso viene la palabra del desvelo. Esos están tan llenos de errores que las ediciones críticas que yo he leído de estos textos, Platón, Aristóteles, el texto ocupa la mitad de la página y el aparato crítico, o sea, todas las versiones posibles ocupan la otra mitad, porque el curita que los transcribía le metía de su cosecha o se brincaba renglones. Entonces, haber escrito en palimpsesto, que fue la primera forma, una tablilla de cera que licuaban y se hacía una especie de borrador, luego se volvió a borrar, porque era muy caro, el papiro o el pergamino son muy caros. Cuando se pasa a la imprenta y se pueden multiplicar con cientos, con tipografía, la gente se espantó porque ya se iba a perder el objeto artístico que era el libro incunable, que era una maravilla. Si ustedes conocen algún incunable, los han visto, son libros decorados a mano, con acuarelas, con un trabajo extraordinariamente artístico. Y en cambio los libros que salen por tiraje son una porquería. Sin embargo, es la cultura a la que estamos habituados. Me parece un buen invento porque el libro es liviano, es portátil, tiene su determinada caducidad. Yo poseo libros que ya se está deshaciendo el papel, viene de la generación de mi madre y ya se me deshacen las manos. Y no sé cómo estén las celulosas actuales, pero no creo que duren mucho. El pasarnos a otro soporte técnico, como puede ser la versión digital, no le veo ningún inconveniente. A mí me parece simplemente un nuevo artefacto en el cual sostener el discurso para que no se convierta en palabra hablada. Lo que he notado en lo personal, pero me imagino que es por la costumbre, que los textos que he leído en mi Kindle, no sé por qué razón se me pegan menos que los textos que leo en impreso. La posibilidad que tengo de subrayarlos, de anotarlos, de lograrles la página, de acudir a ellos en el instante que yo quiera, me los mantiene más en la memoria. Y en cambio aquí, aunque sé que se puede subrayar y subrayo y demás, no sé qué sucede, pero nunca encuentro la página que ando buscando. Y en cambio sí tengo una como memoria fotográfica que por lo menos me dice si está a la derecha o a la izquierda. Y tengo una pista por el grosor del libro y me gusta la sensación de saber que ya voy terminando. Y en cambio en el Kindle no sé si ya voy a terminar o no voy a terminar. Me resulta una lectura a ciegas, no sé cuánto me falta. Pero esos son problemas personales de costumbre. Pero como soporte del discurso me parecen completamente equiparables, ¿eh? Y la última pregunta, ¿usted qué opina de los libros de estos llamados youtubers que hacen, o sea, te escribo mi historia de mi amor, cómo lo conocemos, y ponemos un título y unos dibujos así como alguien de, ¿cómo se llama estos hechos como, ¿cómo se llama? Los demás, perdón. Pues opino que son una porquería. Miren, las editoriales, salvo honrosísimas excepciones, El Fondo es una de ellas, Random, que es donde publico otros libros, no. Pero El Fondo, como no tiene un propósito comercial, puede tener la libertad de publicar lo que por lo menos el juicio del director o del grupo de dictaminadores deciden que vale la pena de publicar. Las editoriales comerciales, y básicamente hay dos, porque han venido aglutinando distintos sellos. Antes existía una diversidad enorme, pero se fueron compactando.
se compraron un montón de derechos y un montón de editoriales, y aunque sigan manteniendo su sello distintivo, no son más que una colección de la misma casa editorial. Random House, Penguin Random House, tiene como 40 sellos. Está Espasacalpe, están en Grijalbo, están en infinidad. Y el otro grupo poderoso es Planeta. Planeta, que tiene otro montón de sellos. Y por ahí existen algunas editoriales independientes, pero salvo en la zona sur de la Ciudad de México y a precios muy caros, uno no los encuentra en el interior de la República, ni tiene distribución internacional, ni tiene nada. Las únicas 2 editoriales reales que existen para el español son estas que les menciono. ¿Y qué es lo que pasa? Que una parte del capital que la sostiene, pues es capital financiero. Entonces el dueño no es una persona que tenga una política editorial. Por ejemplo, alguien que era una persona que tenía una política editorial era el conde de Ciruela, un señor muy adinerado que tenía un gusto exquisito y publicó un montón de libros que le gustaban a él. Esta es Ciruela con S. Parece falta de ortografía, pero así era el apellido, ni modo. Bueno, ya se cansó y ya vendió la editorial, ya la absorbió un grupo de estos 2. ¿Qué pasa cuando hay capital financiero en las editoriales? Pues que dependen del mercado de la bolsa. Y el mercado de la bolsa se mueve por razones muy extrañas, pero los inversores quieren sus rendimientos. Entonces los editores, en lugar de ser gente entrenada para detectar valor literario real y promoverlo, lo que hacen es publicar cosas que se sabe que se van a vender. Y si hay un imbécil que tiene 1 millón de seguidores porque es un youtuber famoso, aunque rebuzne, pues lo publican. Y de eso se está llenando actualmente las publicaciones nuevas. Y los autores jóvenes que podrían ser prometedores y dándoles una oportunidad podrían llegar a madurar una obra valiosa, pues esos no son rentables. Así es que opino que hay que suicidarse. Se van a caer solos porque un día de estos van a hundir con eso a la industria editorial. Buenas noches, maestro. Escuché con toda atención su conferencia, Muchas gracias. pero nunca escuché la palabra felicidad. Nunca. ¿Usted es feliz con lo que ha escrito? ¿Es feliz? Mira, no hablé de la felicidad porque hoy no ando del todo muy contento, pero haciendo un balance, toda mi vida he hecho lo que se me ha pegado la gana. Nací muy pobre, paupérrimo, venía de abuela soltera y mi madre era soltera también, y tuvo la desgracia de enfermarse cuando yo tenía 5 años, quedarse hemipléjica. Y si me volví escritor también, esto lo he contado en otros casos, es porque me pasaba las tardes entreteniéndola, leyéndole. Me cansé de leerle los libros que había en pocos en casa hasta que empecé a inventarle historias. Mis expectativas a los 7, 8 años, mi abuela me puso en la mano una cajita de chicles y me mandó a la esquina a vender chicles. Yo regresaba con más dinero. ¿Cómo le hacía? Los chicles me los comí, pues tenía que regresar con dinero porque si no me iban a colgar. En aquellos entonces había molinos que trituraban el pan duro para hacer pan molido.
Yo recolectaba en toda la colonia el pan que le hubiera sobrado a las señoras, me lo daban y me iba a vender mis bolsas de bolillos duros. Y un día se me ocurrió que inyectándoles agua pesaban más y ganaría más. El molinero me persiguió porque se le batieron las piedras con las que lo molían. Dije, no, agua no. Hay que meterles piedras para que pesen. Les metía piedras. Bueno, ahí fracasó mi negocio. Pero descubrí una cosa, que me las podía ingeniar. Y como a los 9 años, cuando estaba en la primaria, vivía ya en la calle de Frontera, aquí también muy cerca, porque les digo que este era mi rumbo, la calle de Frontera, esquina con Avenida Chapultepec. Ahí pasaba un tranvía. Era tranvía todavía, porque no estaban hundidos, estaban a la intemperie las duelas. Yo compraba 20 centavos de clavitos, los ponía en las ruedas, en los rieles, esto lo cuento en algún cuento, en La infancia interminable, y los clavitos salían botados y al día siguiente los vendía como navajitas en la escuela. Me las ingenié siempre para conseguir dinero. Agarré muy mala costumbre porque me aburría mucho en clase. Prácticamente la primaria la hice en el bosque de Chapultepec, trepándome a alguna lancha con otros de pinta igual que yo, o trepado en algún pino de los que había entonces, fumando con un amigo. Pero leía y leía mucho, y más o menos he tenido una buena, llamémosle un IQ suficiente, y aprobaba los exámenes. La secundaria tampoco me gustó, no iba, pero la aprobé muy bien. A la preparatoria tampoco asistí, pero la aprobé. La licenciatura, imagínense ustedes los años del 68 al 74, que fueron los que anduve ahí hasta que me recibí de licenciado. Yo andaba en el comité de lucha haciendo desorden y medio todo el día, pero aprobé los exámenes. De hecho, fui el único egresado de mi generación. Todos los demás se quedaron con materias adeudadas y demás. Yo pagué las lógicas en exámenes a título de suficiencia. Antes de haberlas cursado, los pagaba para desentenderme de eso porque me gustaba la cuestión matemática. Nunca he ido a la escuela. Hice realmente la licenciatura cuando era profesor en la carrera de licenciado en filosofía. Me fui a estudiar el doctorado y tampoco fui. Mis maestros me exentaron con tal de que no hablara en la clase, porque cuando hablaba causaba unas polémicas terribles y ellos no las lograban sofocar. Entonces me exentaron. Nunca he soportado nada y sin embargo me ha ido re bien. Te cuento una cosa. Ya le he contado muchas veces, pero así para que vean, aquí a lo mejor les puede ser una lección útil, más allá de todo lo que hemos platicado. Es una forma de encarar la vida. Cuando el editor de Planeta, el señor don Joaquín Díez Canedo, me aventó las vocales malditas en la cara y me dijo: vuelva cuando sea famoso, y no me las quiso publicar. Me fui y me volví famoso. Empecé a publicar puras mentiras en el Excelsior, unos artículos que causaban conmoción, y el que ya había comprado Planeta en ese momento, el que ya había comprado Mortiz en ese momento, que era el Grupo Planeta, el director general de Planeta me llamó para encargarme una novela a propósito de una cosa que había causado gran polémica en el periódico. Me ofreció un anticipo
para que le escribiera la novela del Templo Mayor. No quise el anticipo, lo que quise fue que me publicara Mortiz. Fue ese momento heroico de mi vida en que levantó el dueño y le dijo al empleado, porque se había quedado Joaquín Díez Canedo como empleado de Planeta, dijo: publíquelo, ahí va un muchacho muy prometedor. Y bajé y le dije: ya soy famoso. Y me publicó Las vocales malditas. Siempre he hecho más o menos cosas de estas que me han llenado la vida de momentos destellantes de felicidad. La última que me hicieron en la universidad, antes de que me jubilara, fue que yo presenté una serie de papeles y pruebas para optar por una cátedra que se llamaba la Cátedra José Vasconcelos. Por enemigos internos ahí en la FES Acatlán, no me dieron esa distinción de convertir mi clase habitual en la cátedra, que significaba un sobresueldo de 2,000 pesos mensuales. No me la dieron, me enojé y dije: ¿cuál es lo que marca el reglamento para un profesor de tiempo completo? 6 horas semestrales. Muy bien, doy 6 horas semestrales de aquí en adelante y ni una más. Liberé mi tiempo y empecé a dar talleres de narrativa y gané como 48 veces más que lo que me iban a dar de aumento. Cada que me he tropado con una dificultad, he brincado y he buscado una solución. O sea que sí soy feliz. Entre lo que la vida me prometía y lo que logré sacarle, de veras que sí me he salido con la mía. Y en todos los terrenos, no solamente en el económico, en el amoroso, en todos los terrenos. Siempre le he encontrado el modo y me he terminado riendo. Muchísimas gracias a todos, de verdad, muy buena noche y feliz año. Voy a estar allá por si hay alguien que quiera adquirir algún libro. Mil gracias, Óscar de la Borbolla. Es un gusto haber inaugurado esta feria con él.